Bueno, en esta hora tengo una invitada, la licenciada Yulianis Báez de Pichardo, quien podemos decir ex candidata a diputada. Dios me la bendiga, hermana Yuliani. Pastor, Dios me lo bendiga. Un gusto para mí estar aquí, compartir con todos los amigos del Radio Club, amigos de Radio Ben, que siempre sintonizan en este horario este interesante programa. Y hoy estamos acá para debatir o para comentar más bien un proyecto de ley bastante peculiar que ha tratado de camuflajearse con el disfraz de defensa de derechos humanos y manipulación semántica. Y nos referimos al proyecto de igualdad y no discriminación que fue introducido, aquí lo tenemos, el 28 de septiembre de este año por el diputado nacional Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio, con apoyo del diputado José Horacio de Alianza País. Muy bien. Es bueno, pastor, decir que esta es la reintroducción de un proyecto mejorado, ya que en el 2017 la actual senadora Farideh Raful junto a Gloria Reyes introdujeron este mismo proyecto. Gloria Reyes es funcionaria del Ministerio de la Mujer, es la ministra de la Mujer. De la Mujer. Entonces, sí, si mal no recuerdo. Estamos hablando de que es un proyecto que no pudo pasar en la legislatura pasada y que se ha reintroducido sin tener el gobierno... ¡Qué cariño! 50 días todavía, 50, 55 días de haberse instaurado. Yo quiero, Yuliani, yo quiero resaltar, yo lo he expresado en las redes sociales, yo creo que el presidente Abinader tiene un grupo de conspiradores contra la paz de su gobierno. Sí. Porque todo este tipo de cosas, uno está viendo personas ligadas al gobierno y de los aliados del gobierno. Sí. Y o por un lado nos están hablando mentira o simplemente quieren imponer su agenda. Ahora bien, estos forman parte de las estrategias para imponer legalmente toda esa agenda de perversidad que vivimos denunciando. Y bueno, usan la manipulación semántica. ¿Qué llamamos manipulación semántica? Bueno, el usar palabras que no te transmiten la realidad de lo que se está tratando de imponer. Por ejemplo, los derechos de reproducción, ¿verdad? Suena muy bonito. Eso suena bonito, pero eso es aborto. Asesinato de niños. Asesinato de niños no nacidos, ¿verdad? Pero se usa los derechos reproductivos de la mujer. Cuando te dicen derechos reproductivos, el 90% de la gente cree que otra cosa que no tiene nada que ver con aborto. Y esta ley ya viene por esa línea. Ahora bien, Yuliani, yo quiero, antes de entrar en el análisis de la ley, identificar quiénes patrocinan esto. Porque yo creo que es parte importante de que la gente sepa. Yo insisto en decirle a los televidentes, oyentes y toda la gente que uno puede influir, decirle, mire, las cosas no pasan porque pasaron, son impulsadas, son motivadas. Y antes de que nosotros entremos en materia, yo quiero compartir algo que dijo nuestro hermano Carlos Peña en un programa que hizo hoy. Reveló un detalle que para mí es muy importante y yo asumo que él está diciendo la verdad, porque uno ya lo ha visto en otras esferas. No he tenido tiempo de por mí mismo corroborarlo, pero yo sé que Carlos nos va a decir una cosa de esa forma si no tiene la base y la prueba de lo que está diciendo. Y yo quiero compartir ese cortito de un par de minutos y entonces venimos con Yuliani a hablar de lo que promueve esta ley, para que entonces usted junte qué es lo que se está moviendo aquí. Adelante. Tentáculos en República Dominicana. De hecho se reunió con el presidente Danilo Medina
Una reunión en un hotel en Nueva York, donde se acordó en esa reunión todo lo que se iba a hacer en lo concerniente al plan de regularización de extranjeros en República Dominicana en condiciones irregulares. Busquen las fechas de esa reunión de Danilo Medina y la fecha del inicio de aplicación del Plan Nacional de Regularización, y usted se va a dar cuenta que ese plan fue una respuesta de Danilo Medina a lo que George Soros le estaba exigiendo e imponiendo. Entonces, en el marco de todo esto, en República Dominicana nos encontramos en un momento en que a Barry Gold hay que ponerla ahora en un altar, porque surge Barry Gold como una salvadora de la economía dominicana con estos pagos adelantados que va a dar, pero al mismo tiempo que surge Barry Gold, la Barry Gold de George Soros, la Barry Gold de la que George Soros es su dueño, su mayor accionista, la Barry Gold en la que no se hace absolutamente nada sin la autorización de su dueño, que es George Soros. En el mismo momento en que el gobierno quiere pintar y presentar a Barry Gold como la salvadora ante esta crisis económica, pues es cuando vemos las banderas del colectivo LGTB en el Palacio de la Presidencia. ¡Qué coincidencia, eh! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y qué casualidad es que me estén diciendo que Barry Gold está haciendo esto de manera gratuita y por amor. Y por amor. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad que justamente en un momento en que introdujeron al país 87,000 haitianos por nuestras fronteras de manera indocumentada, 87,000 haitianos, resurge en el país la figura de George Soros como un benefactor a través de su empresa Barrick Gold. Qué casualidad esta, ¿eh? Pero qué gran casualidad esta, que en un momento en que el PRM y aliados introducen a través de un diputado desconocido, un diputado que no se sabe quién es ni de dónde salió, introducen en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de igualdad y contra la no discriminación. Oiga bien, ese es un proyecto de ley que George Soros lo ha estado financiando en la mayoría de los países. Lean, investiguen lo que estoy diciendo. Ahí nuestro hermano y político Carlos Peña hablaba de la vinculación de George Soros. Entonces, para los que no conocen, George Soros es uno de los multimillonarios del mundo que a través de la Open Society o sociedad de Open Mind Society, sociedad de mente abierta, etcétera, una ONG que patrocina cientos de ONG, entonces él promueve la agenda LGTB. Ahora, ellos promueven toda esta agenda que tiene objetivos muy básicos, es decir, detener la población mundial. Ese es el primer objetivo, detener el crecimiento de la población mundial. En segundo lugar, destruir las identidades nacionales. Por ejemplo, el caso haitiano, no es que aman a Haití, es que tienen que hacer un lío aquí para que ya nosotros dejemos de pensar en nuestra bandera, en nuestro escudo, en nuestra Biblia abierta, en Juan 8:32, y bueno, como isla, lo más cercano que tenemos es Haití, para que eso pase y ya nosotros no sabemos si somos cristianos, si le servimos a, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, ahora se me... y el vudú. El vudú, porque la idea de toda esa gente que patrocina y promueve eso es quitar las identidades para que esos genios del mundo, esos poderosos del mundo puedan imponer lo que ellos creen en su agenda. Ha sido un fenómeno de todos los tiempos en la humanidad. Lo que pasa es que antes eso se daba a través de los imperios políticos y militares que llegaban, imponían y metían su agenda,
Y ahora se está dando a través de los imperios económicos, los dueños de los grandes capitales. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy no tenemos un solo país imponiendo un estilo de vida, una agenda, un pensamiento. Ahora tenemos los del imperio económico, que siempre han participado, pero ahora, con toda la globalización, ahora ellos tienen más cuarto que los países y que los conglomerados políticos o de ideología política en una dirección. Es decir, ya no existen comunistas, ni social cristianos. No. Ahora son los capitales, los dueños del dinero. Y George Soros forma parte de eso. Entonces esa gente entiende que debe limitar la población mundial patrocinando la homosexualidad, el lesbianismo, los abortos, y que debe romper con la identidad de las naciones. Las naciones no deben creer en nada. Todos somos todos. Aquí nadie sabe qué es lo que es. Porque al final eso es más fácil para controlar la población. La misma técnica. ¿Por qué surgieron los samaritanos en Palestina? ¿Por qué surgieron todos esos pueblos? Porque cuando vinieron los griegos, vinieron los mismos egipcios, los babilonios, traían gente de otro sitio y lo sembraban ahí, lo ponían ahí. ¿Para qué? Para que los que eran de ahí lo llevaban para otro sitio, para que perdieran la identidad. Por eso surgen todos esos pueblos enemigos de Israel, ahí al lado de Israel. Ha sido la dinámica de toda la existencia humana. Ahora lo tenemos de esta manera. Entonces, aquí han introducido esta ley. Y yo le pedí a la hermana Giuliani que viniera, porque ella como abogada, como política y como mujer de Dios, pudo identificar algunas cosas que deben llamarnos la atención para que usted entienda la razón de la alarma. Claro. Porque si no, usted sabe qué le gusta hacer a los personeros del sistema, estigmatizarnos para descalificarnos. No, eso es el pastor que siempre está ahí con su alarma para manipular a uno, para quedarse con los diezmos y la ofrenda. Eso es lo que dicen, para que la gente no le crea a uno. Giuliani es abogada, ha estado en la carrera política y es una mujer de Dios y tiene la copia del proyecto de ley y nos va a señalar algunas de las cosas que usted debe saber que pretende esta gente. Partidos que metieron esto, Frente Amplio y Alianza País. Yo quiero que usted anote esos nombres, porque después vienen. Yo tuve una situación con un grupo de hermanos que querían venderme cosas, gato por liebre, ¿verdad? Sí, hay cosas que delatan, los hechos delatan. Claro. Entonces vamos a ver, hermana Giuliani, ¿qué plantea esa ley de igualdad y no discriminación? Y no discriminación. Bueno, prácticamente en el día de hoy, por razón del tiempo, pastor, me gustaría que vayamos a artículos particulares y demos comentarios precisos para que la gente vaya viendo el contenido y cómo con la manipulación semántica se ha tergiversado y se ha tapado la verdadera intención. Es importante destacar que, como usted mencionaba, Bill Gates, Melinda Gates y Jorge Soros son los que patrocinan esta serie de iniciativas en toda América. Y es bien importante también resaltar que República Dominicana es uno de los 5 países que quedan como remanentes que no han cedido en el Congreso Nacional a estas políticas. Y por ende es urgente para ellos lograrlo. Es urgente para ellos lograrlo. De hecho, en las antiguas elecciones o las elecciones pasadas, uno de los principales puntos de agenda de estas ONG era ubicar voceros en el Congreso Nacional para tener la línea abierta de poder introducir este tipo de proyectos de ley políticas. Y que los patrocinaron. Hay senadores y diputados que llegaron al Congreso con el dinero de estas ONG. De esas ONG. Así es. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito del considerando número 1.
Aquí habla de que la Constitución de la República Dominicana establece en su preámbulo que nuestro ordenamiento jurídico se erige sobre una serie de valores supremos y principios fundamentales: dignidad humana, libertad y la igualdad. Si nosotros nos vamos al considerando número 5, que usted lo tiene ahí, Pastor, dice que existe un amplio y riguroso marco normativo internacional que postula principios de igualdad y no discriminación como parte esencial de políticas públicas de las sociedades que integran el sistema internacional de las naciones. Y hace un desglose de los tratados internacionales de los cuales República Dominicana es signataria. Quise empezar con este considerando porque hay que tener mucho cuidado con los tratados a los que se hace signatario un país. Porque que no nos damos cuenta la mayoría de las veces. veces. No nos damos cuenta, Pastor, pero estos tratados obligan constitucionalmente a las naciones que los firman y que los aceptan. Entonces, uno de los principales alegatos de este proyecto es: recuerden que República Dominicana es signataria de esta declaración, de este tratado y de tal acuerdo internacional. Por lo tanto, tiene que aceptar Por esto. lo tanto, tiene que aceptar esto. Y no es un invento. Ciertamente, República Dominicana es signataria del grupo de pactos que señala aquí. Pero República Dominicana no sabía. Pero ni República sabe. Dominicana no sabía ni sabe. Entonces, vamos a iniciar en el artículo 1, Pastor, y hoy va a ser más o menos leer y comentar. Si ustedes se fijan, desde el artículo 1, esta ley dice que son acciones discriminatorias toda forma de discriminación que se ejerce en perjuicio de otra persona en virtud de una particularidad identificada. Y en el acápite B inicia con la comunidad LGTBIQ y detalla que es la conformada por lesbianas, homosexuales, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. Esa es la única particularidad. Esa es la particularidad que menciona allí. Sigue diciendo que la discriminación es cualquier exclusión, cualquier restricción o preferencia en el ámbito público o privado que tenga el objetivo de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos. Ok. Aquí nosotros leemos en el primer párrafo que dice que no constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad el goce de ejercicio de uno u otro derecho humano o libertad. En este párrafo a mí me llamó la atención porque dice que en el momento en que ellos se están defendiendo de esa discriminación, pueden cualquier atropellar. acción que utilicen para defenderse de esa discriminación no puede ser considerada discriminación porque es parte de la garantía que se establece. Si nosotros nos vamos al acápite G de ese mismo artículo 1, menciona los grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí estamos de nuevo en la manipulación semántica. Grupos en situación de vulnerabilidad. Dice, son aquellos grupos que por su edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición de salud físico-mental o por circunstancias sociales o económicas, de ascendencia, nacionalidad, cultural, entre otras, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico debido a prácticas históricas de discriminación y exclusión. Aquí nos da la introducción. No menciona factor religioso ahí. No menciona ahí factores religiosos, Pastor. Aquí luego nos dice que es la homofobia, que es la transfobia, y hace especial interés en esto de la comunidad LGTBIQ. Quiero que nos vayamos, Pastor, al artículo 8, donde nosotros podemos encontrar ya de manera más abierta lo que nos habla de la orientación sexual y de identidad de género. Que en definitiva, ese es el tema de este proyecto. Ese es el tema de este proyecto de ley. Lo que este proyecto de ley pretende es imponer en República Dominicana una ley de discriminación e igualdad que le dé completa libertad a la agenda LGTBIQ para promover sus políticas, para instaurar e imponer su ideología, y también contempla en el derecho penal leyes o penas privativas de libertad de 3 a 5 años para el discurso de odio. Eso quiere decir que usted como pastor, si yo predico desde nuestro púlpito o desde este medio fácilmente en contra de esa gente, me meten preso. Lo meten preso por discurso de odio. Entonces, Cristo coming back.
Cristo viene, así es, así es. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la capítulo C del artículo 8, dice el ámbito de la orientación sexual y de identidad de género, que está prohibido realizar o promover acciones de burla, discurso de odio, intimidación, acoso y violencia física o psicológica, así como impedir o obstaculizar acceso a cualquier establecimiento público o privado por motivos de orientación sexual y de identidad de género. Aquí nos habla del discurso de odio que ya les mencioné, pero si nos vamos al artículo 10, yo estuve leyendo completamente el proyecto. En el artículo 10 dice ámbito de libertad de expresión y acceso a la información, y aquí tienen que ver los medios de comunicación radial y televisiva. Por ejemplo, el artículo 10 establece que constituyen expresiones contrarias a la Constitución y prohibidas por su contenido discriminatorio las siguientes: las que promueven misoginia, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y el discurso de odio a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación radial, escrita, televisiva y virtual. En el C dice la incitación a la violencia y a la discriminación de un grupo en particular utilizando cualquier medio de comunicación radial, escrito, televisivo y virtual. En términos prácticos, no toquen a esa gente ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa. Es decir, usted puede acabar con el gobierno, usted puede acabar con el presidente, usted puede acabar con Donald Trump, usted puede pisar la bandera del país, pero a esa gente no. Gente no se le puede poner un dedo. No, esa gente no. Pastor, si seguimos viendo el artículo 5 de este proyecto, dice ámbito, el 15, dice ámbito de la libertad y conciencia de culto. Y en el acápite D dice que está prohibido imponer dogmas de una determinada creencia religiosa y o espiritual como política del Estado. ¿Qué pasa? Si este proyecto de ley se aprueba, habrá que quitar de la República Dominicana, primero, la Biblia en el escudo. Segundo, su identificación como país cristiano. Y tercero, cualquier manifestación de cristianismo o dogma religioso en el sistema educativo dominicano. Esto es un atentado contra la República Dominicana. Es un atentado contra la República Dominicana. Esto es un atentado contra la República. Nuestra identidad. Es más, esa gente que está llevando eso al Congreso deben ser investigados como gente que está conspirando contra la nación. Contra la nación. Es decir, esos diputados deben ser investigados por ser gente que se están componiendo, que están actuando motivados por instituciones extranjeras para conspirar contra la nación dominicana. Esa es la realidad de eso. Contra la nación dominicana. Y yo quiero hacer un llamado. Yo creo que los cristianos tenemos que prepararnos para manifestarnos frecuentemente ante el Congreso y ante cualquier institución de la República para rechazar cosas como esta. Claro. ¿Vamos a tener que hacerlo? Claro que sí. Pastor, pero ¿y si eso lo pagan y se venden todos los senadores y diputados? Bueno, que se vendan, pero que dará testimonio de que hubo gente que alertó, que se levantó. Y si el pueblo no lo respalda, el pueblo será corresponsal de eso. Esta ley, yo le comentaba fuera del aire al pastor que me parece muy bien pensada. O sea, no se queda ninguna arista fuera, pastor. Si vemos el artículo 9, dice el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, en esta misma ley se contempla también el aborto. Sí, claro. Es decir, que si no pasan las 3 causales del aborto en el Código Penal, pero sí se aprueba este proyecto de ley, ya pasó también el aborto, porque se le otorga derechos reproductivos de manera muy específica. Porque si no es discriminación. Si no es discriminación. Entonces, si la palabrita discriminación la están poniendo para que dé para todo lo que ellos quieren. Para que dé para todo. Yo quisiera brevemente también ver lo relativo a las sanciones penales, que se encuentra en el artículo 21. Y dice que aplican sanciones penales establecidas en el Código Penal
y la discriminación múltiple será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, en adición a lo que contempla en materia el Ministerio Público en sus reglamentos de aplicación. Dice que esta conducta discriminatoria se ejecuta en espacio y establecimientos públicos. Fíjese que esto es la descripción de una iglesia, pastor. Claro. La conducta se ejecute a través de medios de comunicación de difusión masiva. Es decir, para cerrarnos, sin cerrarnos. Es silenciar a la iglesia. No, sin cerrarnos no, se puede clausurar. Bueno, pero lo que estoy diciendo es, a partir de la ley, para tú poder vivir o funcionar, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, exactamente. Silenciar y atar. Dice que son circunstancias agravantes a estas penas privativas de libertad, la siguiente: que la discriminación se ejecute en espacio o establecimiento público, que sea a través de medios de comunicación masiva, que se realice por un servidor público, que se dirija contra niño, adolescente o adulto mayor y que tenga antecedentes por acciones discriminatorias. Pero oiga lo siguiente: cuando el propietario administrador de un establecimiento abierto al público promueva o tolere acciones discriminatorias en contra de cualquier persona en razón de los motivos expuestos en esta ley, dicho establecimiento podrá ser sancionado con cierre temporal de hasta 30 días, a solicitud del Ministerio Público previa autorización judicial. Y la reiteración de la conducta será sancionada con cierre definitivo. Estamos hablando de que esta ley le pone en las manos la posibilidad de cerrar emisoras de radios, canales de televisión, templos, cualquier tipo de entidad privada o pública donde se denuncia al Ministerio Público una política de discriminación. Es decir, nadie podrá decir que ser homosexual es pecado. Es pecado. O podrá estigmatizar esta conducta como negativa. O rechazar que no quiere compartir con esa gente. Es decir, la libertad se fue a pique. Se fue a pique. Entonces, también en el artículo 28 dice, en el acápite H, que podrá fomentar alianzas con escuelas de derecho y con firmas de abogados, así como con profesionales independientes nacionales e internacionales, para la creación de programas de servicios legales relacionados. Ese va a ser el trabajo del Comité Nacional con la protección y defensa de los derechos humanos. De toda forma de estigma. Ese va a ser el gobierno. Ese va a ser el que va a perseguir las instituciones y van a proveer de asesoría legal para que todo el que se sienta discriminado pueda a través de este comité ejercer las funciones que mencionamos y las vías penales correspondientes, incluso con penalidades, sanciones y pago de daños y perjuicios. Entonces, pastor, estamos hablando de un tema serio, pero con lo que cierra esta ley, y es algo que yo dudo que se hayan dado cuenta, en el artículo 31, es con la política de difusión y educación. Mire lo que dice el artículo 31. Para la difusión, conocimiento y efectiva implementación del contenido de la ley, se elaborará un plan nacional de capacitación que incluya los centros de educación inicial, básica, media, técnica y superior, tanto público como privado. De igual forma, las instituciones del gobierno central, así como las autónomas y descentralizadas, las que deberán diseñar un plan de formación sobre su contenido a impartir a sus funcionarios y empleados. Aquí también abarca el ámbito educativo. ¿Ustedes recuerdan cómo la resolución del ministro de Educación trajo tanto revuelo en la legislatura pasada? Bueno, aprobando este proyecto de ley, ya él está completamente cubierto porque va a haber una política patrocinada por el gobierno mismo, el Estado, que protege y prevea todo tipo de discriminación contra estos grupos desde la educación inicial hasta la educación superior. Es decir, es una dictadura. Es una dictadura de esta ideología. Es una dictadura de es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Y es la conducta de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que quieren para nuestra nación. Y entonces, para terminar con lo que comenzamos, lo que nos preocupa, primero el esfuerzo. Este proyecto está depositado en el Congreso. Sí. Ese proyecto está depositado en el Congreso. Vamos a ver si el amigo Alfredo Pacheco le presta atención a eso. Esperamos que Pacheco lo tumbe, pero de nada meten preso a Pacheco. Claro. Yo voy a decirle a Pacheco y a todos los congresistas que aman la vida y temen a Dios,
que los cristianos los vamos a apoyar. Los cristianos somos más en este país y los vamos a apoyar. ¿Los vamos a apoyar en qué? En rechazar eso. Claro. Si hay que llevar 10,000 personas todos los días frente al Congreso, lo vamos a hacer. Podemos hacerlo. Tenemos gente para hacerlo. Claro que sí. Hay suficiente cristianos en la República Dominicana, evangélicos y católicos, que se van a manifestar. Claro que sí. Y tenemos que estar de acuerdo en eso independientemente. Y se lo voy a decir a los amigos, hermanos políticos. Usted puede tener ganancia política en esto, pero no piense que usted es el centro de la tierra y que usted va a dirigir el rechazo a esto. Claro. Porque a veces tenemos un problema ahí. Sí, sí, de ¿Entiendes? buscar interés Pero esto personal. tenemos todos, como un solo hombre, que rechazar este tipo de cosas. Pastor, y que si ellos han logrado crear una estrategia unida, pensada y planificada, yo soy de las que cree que los que tienen temor de Dios también lo podemos hacer, porque el orden con el que esto ha sido elaborado no es un asunto de improvisación. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que levantarnos como trompetas de Dios y también elaborar estrategias de rechazo y de ofensiva, porque este tipo de cosas, por ejemplo, muchos pastores ni siquiera saben que están ocurriendo. Entonces, es nuestra responsabilidad, amados hermanos, pronunciarnos en las redes sociales, en los medios de comunicación y también hacer que la gente sepa de qué se trata el proyecto, porque a simple vista es un proyecto muy bonito, una ley sobre igualdad y no discriminación, pero el contenido Igualdad. y no discriminación. Igual que la serpiente. Igual que la serpiente. Entonces, ¿Tú sabes qué dijo la serpiente a Eva, verdad? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual ustedes que Él. conozcan el bien y el mal, porque entonces serán como dioses. serán como dioses. Igualdad y no no discriminación. Es desde Génesis 3 que estamos con esta batalla. Es así. Entonces, pastor, finalmente quiero exhortar a los hermanos a que busquen este proyecto de ley y lo lean. Hoy fue imposible para nosotros leerlo completo, pero hermanos, solo usted tiene que sentarse, analizar y a ver, y surge de manera muy evidente cuál es la intención detrás de este proyecto. Este proyecto no puede pasar, porque pasando este proyecto se derogarían las demás leyes que implican discriminación, porque en el mismo artículo 31 establece que tiene una interpretación progresiva. Eso quiere decir que si una vez aprobado este proyecto de ley se tiene que enmendar para acatar cualquier otra política no discriminatoria y se tiene que sustituir cualquier ley que ya esté vigente, incluyendo la Constitución, Se la lleva. se la lleva por el tema de la no discriminación. Entonces, estamos hermanos, en levantémonos y hagamos la parte que nos corresponde en lo que el Señor viene por su iglesia. Yo voy a prometerle a todos los que nos ven y nos escuchan que nosotros a través de estos medios vamos a incentivar el rechazo a estos esfuerzos de maneras específicas. Vamos a pensar en campañas específicas. Por ejemplo, fulano de tal, diputado, senador de la República, está en esto. Entonces nosotros vamos a buscar el correo electrónico, vamos a buscar dónde se mueve esa persona y le vamos a hacer saber Claro. a través de la manifestación. Por ejemplo, ¿de qué demarcaciones son esos diputados representantes? Todas las iglesias de esas demarcaciones donde esos diputados son representantes tienen que forzar una reunión con esa gente y manifestársela en contra. Claro que sí. Y todos los pastores podemos organizar eso un día. Y si vive por ahí, por ese barrio, ir frente a su casa con pancartas sin violencia, porque los cristianos no peleamos, no damos golpe. Levantar nuestra pancarta y expresar nuestro rechazo. Porque todavía tenemos esa libertad. Si esta gente se sale con la suya, ni eso se podrá hacer. Claro, Ni eso se va a poder hacer. claro que sí. Pero yo creo que el Señor nos dará la victoria. Somos de los 5 países que no han cedido a esta agenda en América Latina y el Caribe. Yo tengo la fe que podemos ser el único. Amén. Yo tengo la fe de que podemos ser el único.
Israel tiene más enemigos y ha sobrevivido. Y como dijo en un momento Benjamín Netanyahu, creo que cuando se firmó el tratado con Irán, ese pacto que se hizo con Irán, que desbarató ahora Donald Trump, pero que lo firmó Barack Obama, que sigue esos lineamientos. Y Benjamín Netanyahu dio un discurso maravilloso, pero dijo al final algo. Así mismo como Jehová nos libró de nuestros enemigos, en el pasado lo volverá a hacer. Amén. Y yo creo que el Señor puede hacer eso con la República Dominicana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alertar al pueblo. Gracias por nuestra hermana Yuliani, que vino a compartir con nosotros estas informaciones. Señor, que despierte la conciencia de tu pueblo, que despierte la conciencia del pueblo dominicano, para que no caigamos en la trampa que acarrea el juicio divino contra nuestra nación. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alertamos a todo el pueblo cristiano y al gobierno, porque yo sé que a los gobiernos lo ponen tuche. Sí. Es decir, eso de la Barrigol, esa factura puede salirle cara al presidente Abinader. Oremos por el presidente para que sepa cómo salirse de eso. Porque esa factura, yo hubiera preferido que le pongan el impuesto a la compra por internet. Porque esa factura con Barrigol va a salir cara. Gracias, hermanita Yuliani, gracias a todos por su participación. Que Dios los bendiga.